Y ahora pasamos al tercer punto del orden del día, que está formado por 4 preguntas. Vamos a sustanciar ahora la primera, la segunda y la cuarta, como hemos comentado al principio de la comisión. La primera pregunta es la número 125, PROG 134, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Rodríguez Enrique. Los servicios de la Cámara ya han hecho pasar a los altos cargos de la Junta de Extremadura y atenderá a esta pregunta don Jorge Rebollo Mayordomo, director general de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura, a quien damos la bienvenida a esta comisión. Buenos días, señor Rebollo. Vamos a sustanciar ya la pregunta. Señor Rodríguez Enrique tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta, y gracias por su asistencia a esta comisión, señor Rebollo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario hacer una pequeña introducción que también vale como explicación sobre por qué esta pregunta no se ha impulsado hasta ahora, cuando se registró hace ya casi un año. Y no se ha impulsado hasta ahora porque a principios de año se presentaron las cuentas del 2024 y en ella pudimos ver cómo se prescindía de la cuantía correspondiente al Observatorio Extremeño de Accesibilidad, que además se venía reflejando en las cuentas públicas de años anteriores. Es decir, por refrescar un poco el tema, anteriormente se habían previsto 700.000 euros en 2022 y 400.000 en 2023 para este tema. Y es cierto que por las circunstancias que fuesen no se pudo desarrollar como se hubiese esperado, aunque esta cuestión no creo que sea motivo para eliminar de un plumazo el proyecto del observatorio en los presupuestos. Hombre, yo creo que al menos podían haber dejado pues una línea sobre la que meter crédito en caso de ser necesario para ir avanzando, por ejemplo, en el borrador que se elaboró en febrero del 23 con las más de 200 universidades populares, que esto ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, con las que se iban a desarrollar las fases previas del observatorio con cargo a los fondos FEDER en el siguiente programa operativo. Pero bueno, que si no es por esto, pues entonces hay otra cuestión que yo creo que es de peso, y es que el Observatorio Extremeño de la Accesibilidad viene recogido en la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Yo repito, es la Ley 11/2014. Repito de nuevo, es 2014, es decir, es una ley aprobada durante el Gobierno del presidente Monago. Pero, por ir concluyendo además, ¿qué es el observatorio? Pues mire, según el artículo 16 de la ley, se considera al observatorio como un instrumento técnico que se encargará de recopilar, sistematizar, actualizar, generar y difundir la información relacionada con el ámbito de la accesibilidad en Extremadura. Por tanto, el observatorio es un instrumento técnico, según la ley, con el que canalizar con carácter holístico, es decir, con carácter general, todo lo referente a la accesibilidad en Extremadura, que es una materia, como hemos visto en más de una ocasión, que tiene un carácter transversal más que evidente. Pues por este motivo tiene ahora sentido el impulso de esta pregunta. Primero, porque ni se presupuestó ni se ha llevado a cabo en 2024, aún siendo un asunto de estar recogido en una ley. Y segundo, porque el 4 de octubre se publicó la orden que regula las operaciones de cierre del ejercicio económico del 24 y es un ejercicio económico en el que ustedes no tuvieron en cuenta al Observatorio Extremeño de Accesibilidad y que va a acabar el año igual que empezó, es decir, sin un solo euro de presupuesto. Pues dígame, señor Rebollo, cómo tiene previsto abordar el desarrollo del Observatorio Extremeño de la Accesibilidad en los 2 meses y medio que quedan de año, que, insisto, es ley y lo han vaciado de presupuesto. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra para contestar a esta pregunta el señor Rebollo por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy comparezco ante esta Cámara en mi condición de director general de Accesibilidad y Centros para dar respuesta a la pregunta formulada por el diputado don Fernando Rodríguez relativa a cómo tiene previsto abordar la Junta de Extremadura los trabajos de desarrollo del Observatorio Extremeño de la Accesibilidad Universal en este año. Permítanme que muestre mi sorpresa ante esta pregunta, ya que hay que ser osado para traer a la casa de todos los extremeños una cuestión que pone en evidencia la inacción por falta de ideas y capacidad de un Gobierno socialista. Mire, señor diputado, hasta le voy a agradecer que hoy traiga a debate el Observatorio Extremeño de la Accesibilidad Universal, porque tuvieron 2 legislaturas completas para desarrollarlo. Es más, llegaron hasta comprometer presupuestos de fondo FEDER que jamás ejecutaron. Escuche la cuantía, 1.600.000 euros. Por supuesto, perdidos. Y usted viene aquí a preguntar por el desarrollo de algo que no fueron capaces de poner en marcha en 8 años y que nos ha costado perder más de 1,5 millones de euros de fondos comunitarios. Hay que tener valor. Estoy deseando escuchar su opinión ante esto. Es todo, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rebollo. Señor Rodríguez Enrique tiene la palabra para réplica por tiempo de 5 minutos. Qué previsible es usted, señor Rebollo. Mire, que habiendo tenido altas responsabilidades en la Junta de Extremadura desde el año 2007, tanto en la contratación de obras como en la jefatura de sección de obras, proyectos y gestión operativa, que usted
de verdad, vaya a tener el cuajo de venir a esta comisión a echar las culpas de todos los gobiernos anteriores, quitándose de cualquier responsabilidad, a mí es que de verdad me deja bastante sorprendido. Que aquí se viene a rendir cuentas de la gestión que hacen ustedes y a someterse al control de los grupos parlamentarios, señor Rebollo. Mire, en el artículo 16 de la Ley de Accesibilidad del 2014 se define el observatorio, que ya lo he dicho, como un instrumento técnico, que no político, con el que coser todas las variables transversales que presenta la accesibilidad en nuestra región. Pues por eso es importante el observatorio, porque es el que se tiene que ocupar de aunar todo el contenido en materia de accesibilidad y de su difusión y de las actuaciones que se llevan a cabo dotando de rigor a la materia. Rigor que, por cierto, echo mucho de menos tanto en su intervención anterior como en casi todo lo que hace la Junta de Extremadura. Y esta falta de rigor se traduce, y me van a permitir la expresión, en un choteo continuo de la Junta de Extremadura al Parlamento extremeño. Y mire, yo le voy a poner algún ejemplo. Dígame, si yo a usted le pido una relación de obras de accesibilidad llevadas a cabo desde septiembre del 23 hasta hoy, indicando el título del proyecto y la ubicación, la fecha del proyecto, el porcentaje de ejecución de obra y la fecha de finalización prevista o efectiva, ¿usted cree que esa solicitud es concreta? Es decir, ¿usted cree que debieran poder facilitarme de inmediato un listado con esa información? ¿A que sí? Pues resulta que no. O al menos eso fue lo que nos contestaron el 5 de septiembre diciendo que, al no ser concreta la solicitud formulada, que no es concreta, dicen los angelitos, cuando estoy pidiendo una relación de obras, localizaciones, fechas y ejecución de presupuesto. Pero bueno, al no ser concreta la solicitud formulada, existen varias líneas de actuación, así como de diferentes consejerías, por lo que para poder facilitar la información rogamos que identifiquen lo solicitado, y ahora es cuando viene lo gordo, dado que no hay un documento preexistente de la globalidad de la relación de las obras de accesibilidad llevadas a cabo desde septiembre del 23 hasta la fecha. Hombre, que digo yo, que si no existe ese listado, al menos no lo digan por escrito, ¿no? Es decir, ¿pero cómo reconocen por escrito que tienen un follón con las obras de accesibilidad diciendo que no saben ni cuántas tienen, ni dónde las están haciendo, ni cómo van? Pues por eso hace falta el observatorio, para garantizar un rigor que ahora mismo no se está teniendo. Y no escurra el bulto, porque ahora el director general es usted. Y le insisto en que el observatorio, según la ley, es un instrumento técnico, que no político, y en el que participan multitud de agentes en el sector. Y un instrumento técnico sirve, entre otras cuestiones, para asegurarnos, por ejemplo, que las obras de los centros duran lo que tienen que durar, porque una obra en un centro de mayores provoca que se tengan que anular plazas durante el transcurso de las mismas. Y según nos indicaron, otra cuestión también que nos han dicho, a fecha 8 de julio, hay anuladas por obras 517 plazas de atención residencial del SEPAD. Bueno, esto que ustedes sepan, claro, porque como no tienen un listado de las obras de accesibilidad, según nos han dicho, lo mismo se les han escapado algunas cuando nos han contestado. Y tampoco sabemos hasta cuándo están anuladas las plazas, porque tampoco saben cuándo van a finalizar las obras, según nos han dicho por escrito. Claro, ¿y estas plazas anuladas son muchas o son pocas para se afectan al funcionamiento del centro? Pues mire, les voy a poner el ejemplo de la Residencia Pública de Jaraíz de la Vera. De 62 plazas totales, 21 llevan anuladas por obras, una tercera parte, 21 están anuladas por obras. Es decir, esto es una tercera parte de las plazas que tiene. Llevan así casi todo el año. Y por eso hace falta el Observatorio Extremeño de Accesibilidad. Y un par de apuntes de lo que pasa en Jaraíz. Por cierto, ¿ha visto usted la cocina que se ha montado para 62 residentes allí? Pues son 4 fuegos, aquello parece una cocina de Fisher-Price. Con eso es imposible cubrir la demanda total y han tenido hasta que tirar de un catering. Yo prescinda del que haya tenido la idea, se lo digo con sinceridad. O las pendientes de evacuación de las duchas de los baños nuevos, que además es que son insuficientes y dejan agua embalsada y para colmo las rejillas epoxi quedan inestables y no se pueden colocar encima los carros de lavado o las sillas de ducha. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué es, señor Rebollo? Que es que usted no ha atendido en ningún momento ni las orientaciones ni las necesidades que le transmitían las directoras de los centros y los responsables de mantenimiento. Claro, es que estas cuestiones no son buenas prácticas en materia de accesibilidad y mucho menos se podrían difundir, aun siendo estas las funciones que recoge la ley para un observatorio de la accesibilidad. Y quizá por eso decidieron liquidarlo este año presupuestariamente, pues porque es que no les interesaba este control público. Mire, yo voy a ir acabando. Como le dije antes, ya es pública la orden que regula las operaciones de cierre del ejercicio económico del 24. Yo estoy expectando para ver cuál es el grado de ejecución que han tenido este año en materia de accesibilidad. Pero, de verdad, su labor debe de tener algún control. Y por eso espero que recapaciten en los presupuestos del 25 y que traigan de vuelta al observatorio, aunque solo sea para cumplir la ley del presidente Monago. Y si no lo van a hacer, al menos organicen las obras que tienen desperdigadas por la región, si es que es cierto que no las tienen ni en un listado. Eso sí, y le insisto con lo que ha hecho al principio, no caiga de nuevo en la tentación de echar balones fuera, porque le recuerdo que desde julio del 18 hasta agosto del 23, que fue usted nombrado director general, usted era el jefe del Servicio de Obras, Proyectos e Instalaciones de la Junta de Extremadura. Es decir, que de la situación de las obras, los proyectos y las instalaciones de la Junta durante la legislatura pasada y algún año más,
usted también era el responsable. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor Rebollo, para cerrar el debate, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor diputado, voy a comenzar analizando a quién le importó de verdad la accesibilidad. ¿Sabe quién creó la Ley de Accesibilidad de Extremadura? El Partido Popular en el año 2014. Poco después, para desgracia de la accesibilidad, el que ahora parece ser su partido volvió a gobernar esta región. Bien, analicemos qué se ha hecho en cuanto a la creación del Observatorio de la Accesibilidad en 2 legislaturas. Absolutamente nada. Y parece que ahora tenemos muchas prisas, ¿verdad, señor Rodríguez? Analicemos ahora la situación desde el punto de vista presupuestario, pues parece ser que se pretendía financiar con fondos FEDER. Les indico las cantidades que año a año se fueron presupuestando para su hipotética puesta en marcha. Les indicaré también el nivel de ejecución anual. Presupuesto de 2021, 500.000 euros. Ejecución, 0 euros. Presupuesto de 2022, 700.000 euros. Ejecución, 0 euros. Presupuesto de 2023, 400.000 euros. Ejecución, 0 euros. En total, en estas 3 anualidades se bloquearon 1.600.000 euros de fondos FEDER para la más absoluta nada. Y, por supuesto, se han perdido, pues la ejecución del programa operativo 1420 finalizó el 31 de diciembre de 2023. Un éxito total de gestión, ¿verdad, señor Rodríguez? Ahora quiero comentar la figura que se pretendía crear. Concretamente, un ente que iba a costar más de 1,5 millones de euros y que, suponemos, estaría dotado de personal con un currículum adecuado, con una valía demostrada, seguramente sin ser amigo de nadie y, por supuesto, observando el mérito y la capacidad de todos ellos, que, por supuesto, no supieron materializar con la consiguiente pérdida del dinero presupuestado. Y ya de forma más concreta y en respuesta a su pregunta, le indicaré lo que de ninguna manera pensamos hacer. No vamos a perder 1.600.000 euros de fondos comunitarios en financiar un observatorio ficticio. No vamos a observar la nada. No vamos a malgastar ni 1 euro de dinero público. Atienda, señor diputado, que luego se pierde. Y también le voy a comentar lo que sí vamos a hacer. Ejecutar todas las obras de accesibilidad que no llegaron ni tan siquiera a licitar. Este Gobierno, en solo un año, ha licitado y ejecutado el 100% de los más de 3.300.000 euros recibidos para la mejora de la accesibilidad universal en Extremadura. El anterior Gobierno licitó 0 euros y ejecutó 0 euros en 3 años. Es más, seré yo mismo quien en una comparecencia a petición propia explicaré cómo hemos conseguido salvar esta catástrofe. Ya les anuncié en esta misma sala que este dinero muy probablemente se iba a perder, pero lo hemos salvado, con trabajo, con ganas y con conocimiento de la gestión pública. Otros no pueden decir lo mismo. Les indico más cosas que vamos a hacer. Seguir invirtiendo fondos para ejecutar proyectos e intervenciones que a través de la accesibilidad universal mejoren la vida de todos los extremeños. Y una vez materializados, los observaremos, con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza del cumplimiento de los objetivos pretendidos. Y mire, atienda por favor, porque es que al final se pierde. Mire, como usted lo Ruego, por favor, silencio. Dejemos que hable el alto cargo de la Junta que ha venido a comparecer y atender a la pregunta formulada. Y mire, como usted el observatorio... Tiene la palabra. Como usted del observatorio parece que ahora le preocupa tanto y lo que a este director general de verdad le importa es la ejecución de las actuaciones para luego poder observarlas, le adelanto que dentro de las competencias del Consejo Regional de la Accesibilidad se pueden integrar perfectamente las funciones otorgadas por ley al observatorio. Y así será porque así lo propondré yo mismo a este Consejo, sin invertir ni 1 euro, sin malgastar el dinero público y con el total apoyo de las entidades más representativas en este ámbito. Todo esto es lo que vamos a hacer, señor Rodríguez. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Rebollo Mayordomo, por su comparecencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales y le deseo en nombre de todos que tenga un buen día. Pasamos a la segunda pregunta del orden del día.